para la anestesia general. Los que han rotado por el hospital de policía han visto el efecto mágico del midazolam, que tenemos pacientes que a veces llegan por el mismo estrés de ser intervenidos quirúrgicamente y llegan con hipertensión arterial, pero es una hipertensión reactiva al estrés. Nosotros le ponemos 1 o 2 miligramos de midazolam y el paciente inmediatamente en la siguiente toma la presión ya se ha normalizado. Entonces es muy útil para la premedicación de la anestesia general. ¿Cuál es la dosis? 0.1 a 0.2 miligramos por kilo. Se usa como ansiolítico para el insomnio previo a la cirugía, en unidad de cuidados intensivos, en pacientes que tienen abstinencia por dependencia, por alguna dependencia, ¿no? En estados anímicos anormales, los pacientes que tienen algunas manías, va muy bien también, no solamente para anestesia. Disminuye la presión arterial, produce depresión respiratoria, produce amnesia, no son analgésicos y tiene también poca acción anticonvulsivante, ¿no? ¿Cuál es el antagonista de las benzodiazepinas? El flumazenilo. ¿Cuál es el antagonista de las benzodiazepinas? El flumazenilo. Tiene interacciones con drogas, con el alcohol, produce depresión respiratoria. Igual nosotros cuando ponemos midazolam no la asociamos a un opioide, esperamos unos 5 minutos más o menos y luego ponemos el opioide, porque juntos se potencian, se sinergizan y producen una depresión respiratoria. Ahora vamos a hablar del propofol. El propofol, que es el medicamento que les dije hace un momento, que se pone en infusión junto con el remifentanilo para el mantenimiento de la anestesia general intravenosa. El propofol es un derivado alquifenólico, es un hipnótico puro. El propofol no tiene propiedad o escasa propiedad analgésica, ¿ya? Es hipnótico. Produce dolor en el sitio de inyección. Por eso que nosotros cuando administramos propofol en bolo debemos acompañarlo de 2 o 3 centímetros, ya sea 40 o 60 miligramos de lidocaína para disminuir el dolor en el sitio de punción. Se liga a proteínas plasmáticas en un 95%. A diferencia del pentotal, que es 80%. Tiene un despertar agradable, tiene recuperación rápida y atraviesa la placenta. Activa el complejo GABA, aumentando la conductancia al cloro. Tiene un metabolismo que es básicamente hepático en un 60%. Pulmonar en un 30% y renal en un 10%. Este medicamento es muy estable para el mantenimiento de la anestesia general intravenosa. La dosis va a depender de acuerdo al peso, a la edad, a los factores de riesgo, al tipo de cirugía, a la medicación habitual. Para anestesia intravenosa total vamos a utilizar 75 a 300 microgramos por kilo por minuto, esto en una bomba de infusión. Y para dosis de sedación vamos a utilizar 25 a 100 microgramos por kilo minuto. El propofol produce una inducción rápida y agradable. Los que han podido ver, ¿no? Les ponemos propofol y le decimos al paciente cuente hasta 20, ¿no? Y el paciente en 10 o en 12 ya se quedó dormido sin mayor molestia. Tiene efecto antiemético y efecto anticonvulsivante, sin fenómenos reactivos de la vía aérea, a diferencia de los barbitúricos, ¿no? Que les digo que produce
laringoespasmo o broncoespasmo, porque liberan, ¿qué cosa liberan? Histamina. Y está contraindicado en asmáticos. Ya tienen 2 puntos. El propofol también tiene la propiedad de que va a generar una moderada relajación de las cuerdas vocales, pero no es un relajante muscular por excelencia. Los relajantes musculares son los que la doctora Pug les ha mencionado anteriormente. Sin embargo, el propofol nos ayuda, facilita un poco la intubación debido a su propiedad que tiene de relajación de las cuerdas vocales. Tiene dolor en el sitio de inyección, disminuye con opioide o con lidocaína, como ya les dije. Produce bradicardia y produce hipotensión. Tiene un gran volumen de distribución. De 2 a 4 minutos es la vida media rápida de distribución. De 30 a 60 minutos la vida media lenta. Y de 4 a 7 horas la vida media de eliminación. Por lo tanto, la recuperación rápida de la droga por su gran volumen de distribución. ¿Qué efectos farmacológicos vamos a observar con el propofol? A nivel cardiovascular, disminuye la presión arterial, la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco. Por eso que cuando nosotros administramos propofol en infusión, debemos estar vigilantes a las funciones vitales del paciente. ¿Por qué? Porque produce disminución de la presión arterial. A nivel respiratorio, produce depresión de la ventilación y lo lleva al apnea. A nivel cerebral, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, la presión intracraneal, tiene una propiedad antiemética, disminuye la presión intraocular, ¿no? Y ahora vamos a mencionar el otro fármaco que va acompañado al propofol para el mantenimiento de la anestesia general intravenosa, que es el remifentanilo. ¿Qué es el remifentanilo? Es un opioide, agonista mu, por lo cual produce prurito. ¿Por qué produce prurito el remifentanilo? Por el agonista mu, ¿ya? Es metabolizado por los tejidos, no se acumula, no tiene efecto acumulativo. ¿Qué quiere decir? Suspendo, corto la infusión de remifentanilo y el paciente automáticamente en 6 a 8 minutos va a despertar. Va a despertar y va a decir, ¿ya me operaron? Va a preguntar, porque no va a tener esa sensación desagradable que producen los halogenados. Cuando el paciente recibe halogenado, despierta y está como mareado, se despierta, vuelve a cerrar los ojos, no ventila bien. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos remifentanilo, suspendemos la infusión y el efecto termina de inmediato. No se recomienda utilizarlo en bolo porque produce apnea, rigidez, hipotensión y bradicardia. Es recomendable esperar el efecto A con una infusión continua entre 0,25 y 0,5 microgramos por kilo minuto. ¿Qué cosa es el efecto A? El efecto A consiste en que yo empiezo a administrar en bomba de infusión, recuerden, esto siempre se administra en bomba de infusión, remifentanilo con propofol, van los dos de la mano. Y el efecto A es cuando el paciente, luego de unos 2 a 3 minutos, el paciente manifiesta un poco de mareo. En ese momento, ese es el efecto A. Allí es donde ya podemos administrar el relajante muscular para luego realizar la intubación del paciente. En obesos se debe dosificar según la masa magra o el peso ideal.
tiene un tiempo de vida muy corto, de 3 a 6 minutos. Por lo tanto, lo que les dije hace un momento, el despertar se da entre 5 a 10 minutos. Promedio es 6 a 8 minutos. Se corta el remifentanilo, la infusión, y el paciente en 6 a 8 minutos está despierto completamente. Puede usarse en todas las edades, incluso en los niños. Produce depresión respiratoria, bradicardia, mareo, prurito. ¿Por qué receptores? Los receptores Mu, ¿no? Y produce rigidez muscular. Puede producir rigidez muscular. Ahora vamos a hablar acerca de la ketamina. La ketamina estimula el N-metildeaspartato a nivel del ácido GABA aminobutírico. Inhibe el sistema nervioso central, produciendo a la vez amnesia. Estimula los receptores opioides. Libera catecolaminas y va a hacer que la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el flujo sanguíneo cerebral aumenten. Recuerden, doctores, la ketamina aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el flujo sanguíneo cerebral. Por lo tanto, está contraindicado en pacientes que tienen antecedente de hipertensión arterial. La pérdida de la conciencia se va a dar en 30 a 60 segundos por vía endovenosa con una duración de 15 a 20 minutos. Sin embargo, si lo administramos por vía intramuscular, todo esto se va a retrasar unos 5 minutos. La ketamina es muy usada en los niños, va muy bien en los niños. Tiene un metabolismo hepático, ¿no? Y se puede utilizar por vía intramuscular, endovenosa, rectal, oral. Si nosotros queremos utilizar para mantenimiento de la anestesia general intravenosa, la utilizaremos por vía intravenosa. Pero recuerden, está contraindicado en pacientes que tienen hipertensión arterial. La ketamina produce un estado disociativo. Miren, el paciente está con ketamina, pero está con los ojos abiertos y está respirando normalmente, ¿no? Es un estado disociativo. Aumenta a nivel del sistema nervioso central la presión intracraneal. A nivel cardiovascular, ya les dije, también está contraindicado en pacientes que tienen enfermedad coronaria. Recuerden, ketamina contraindicado en pacientes que tienen enfermedad coronaria y pacientes con hipertensión arterial. Sin embargo, a nivel respiratorio, preserva los reflejos laringeos de la vía aérea. Produce más bien broncodilatación. Entonces, si yo no tengo propofol y tengo pentotal y tengo ketamina y tengo un paciente que tiene asma bronquial, podré utilizar ketamina porque produce broncodilatación. ¿Cuál es la dosis de ketamina? 0.5 a 2 miligramos por kilo cuando es intravenoso y de 4 a 10 miligramos por kilo cuando es intramuscular. Se debe administrar junto a una benzodiazepina para evitar el efecto disociativo, que el paciente está echado, ¿no?, con los ojos abiertos. Muy bien, ya vamos a finalizar. Para terminar, vamos a hablar acerca de alguna pregunta hasta aquí, doctores. Seguimos. Para finalizar, vamos a hablar acerca de la analgesia perioperatoria.
El dolor postquirúrgico tiene su origen en la lesión de tejidos u órganos intervenidos. La analgesia es la falta o supresión de toda sensación dolorosa para aliviar el dolor. Existen diferentes estudios acerca del manejo del dolor perioperatorio o del dolor postoperatorio. Existen escuelas americanas, escuelas europeas que hablan acerca del manejo del dolor. ¿Verdad, no? Hoy en día lo que está en práctica, lo que se usa mucho es la anestesia multimodal, ¿no? ¿En qué consiste esta analgesia? En la combinación de varios fármacos para disminuir el estímulo doloroso, para disminuir la cadena del dolor, ¿no? Y nosotros hemos visto que una de las mejores escuelas es aquella en que se hace la analgesia preventiva. ¿En qué consiste la analgesia preventiva? Se administra una vez que se pone la anestesia al paciente, ya sea general o regional, inmediatamente en ese suero que está pasándole al paciente, inmediatamente allí empezamos a administrar el analgésico por vía endovenosa, antes de que el cirujano inicie el estímulo doloroso. También hay otras escuelas que dicen no, hay que pasarle el analgésico durante la intervención quirúrgica, a mitad de la cirugía. Y hay otra escuela que dice hay que pasarle el analgésico al final de la cirugía. Nosotros, la escuela que nos va mejor es la que dice, la americana, que dice pasar el analgésico ni bien se administra la anestesia, antes del inicio del estímulo doloroso. Con eso tenemos mejores resultados del dolor. ¿Cuál es el objetivo de la analgesia perioperatoria? Disminuir la respuesta orgánica al estrés quirúrgico que se da aumentando la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y mayor consumo de oxígeno. Evitar la hiperexcitabilidad de algunas neuronas